Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 27 del Tratado de Ta'anit. Estamos a 4 días de la conclusión de nuestro tratado. Próximo lunes, 13 de diciembre, 9 de Tebet. Vamos a realizar nuestro Siyum, como ya hemos anunciado. Será Bezrat Hashem a las 7 Tefilat Arbit, seguido a las 7:30 aproximadamente del Siyum Masejet en el Bet Midrash para aquellos que puedan acudir, y los que no pueden acudir, entonces están invitados a conectarse a través de Zoom para participar del Siyum de un tratado más. Nos dice la Gemara, volviendo al texto de la Mishnah, Eluhem Ma'amadot. Dijimos en la Mishnah, estos son los Ma'amadot. Estuvimos hablando de que el pueblo estaba dividido eh, en, eh, en Mishmarot, y entre ellas había Kohanim, Levim, Israelim, todo ese sistema que explicamos ayer. Dice, Elu en Ma'amadot, y la Mishnah nos dijo, Israel. Pues hay algo que le llama la atención a la Gemara en esto. ¿Qué quiso decir el Tana con la frase, estos son los Ma'amadot? Parecía que iba a explicar qué son los Ma'amadot. Y sin embargo dice, ¿sí?, el motivo. No dice qué son, sino dice por qué hay Ma'amadot. Entonces, así es lo que realmente quiso decir el sabio de la Mishnah. Eluhen Ma'amadot, Umatam Tignu Ma'amadot. ¿Y por qué motivo se fijaron los Ma'amadot? Es decir, lo que son los Ma'amadot lo voy a explicar después. Pero ¿por qué se fijaron? Porque está escrito en la Torá, et korbaní lachmi leishai, lefi sheneemar sabet bnei Israel amartalehem et korbaní lachmi leishai. Porque dice la Torá, ordeno a los hijos de Israel, mi sacrificio, mi pan para mis fuegos, mi aroma agradable, cuidaréis de ofrecérmelo en su tiempo. Vejeah korbanos shel adam karev behueno med al gabab. ¿Y cómo es posible que la ofrenda de una persona va a ser traída al altar y la persona no va a estar presente? Por lo tanto, por eso establecieron los primeros profetas, que dicen aquí que fueron David y Shmuel, que se constituyeran 24 guardias de Kohanim, Leviim y Israelim, perdón. Al Kol Mishmar Mishmar, Ayama Amad Birushalayim Shel Kohanim, Beshel Leviim, Beshel Israelim. Y por cada guardia y guardia establecieron que hubiera en Jerusalén un Mahamad de Kohanim, de Leviim y de Israelí. Y Girazman Mishmar la Alot, cuando llegaba el momento de que una guardia subiese, entonces Kohanim Ulvim Olim Jerusalén, los Kohanim y los Leviim subían a Jerusalén, y el resto de los los israelíes, una parte, los israelíes se quedaban en sus ciudades, y los que vivían en Jerusalén, pues estaban ahí de guardia. Quiere decir, por ejemplo, que si había un Mahamad que estaba un Mishmar que estaba en Ra'anana, entonces cuando llegaba su momento, los Kohanim y los Levim de este Mishmar se iban a Jerusalén, los israelíes se quedaban aquí, y de este Mishmar siempre había gente también que vivía en Jerusalén. En todos los Mishmarot había gente que vivía en Jerusalén de ese Mishmar, y entonces ellos son los que acudían al Bet HaMikdash para participar, para ver cómo se hacía el servicio en esa semana. Tanura Banan, enseñan nuestros sabios en una vereita. Estim Verba Mishmarot Beres Israel. Había 24 guardias de Kohanim, Levim y Israelim en toda la tierra de Israel. Ushtem Esre Be Jericó. Y había 12 en Jericó. ¿Qué es lo que entiende a priori la Gemara? Que había 24 en todo Israel y 12 más en Jericó. Dice, Shetem Esre Be Jericó. Nefishan Lehutuba. Dice, no puede ser. Si había solamente 12 en Jericó, entonces ya hay más que 24. Es decir, había 36. Dice, dice, no. De las 24 Mishmarot, había 12 de ellas que estaban en Jericó. Y Giazman Mishmar la Alot, cuando llegaba el momento de cada guardia de subir a Jerusalén, Mishmar allá ole Meeres Israel y Jerusalén. La mitad de la guardia subía desde todos los lugares de la tierra de Israel a Jerusalén. Mishmar allá ole mi Jericó. Y la otra mitad subía a Jericó.
decir, en realidad ponen me Jericó, de Jericó, pero la traducción de Masoret Tashaz dice le Jericó. ¿Por qué? Porque eso cuadra mejor con el sentido que le queremos dar al texto. Que para que puedan proveer agua y alimento a sus hermanos Kohanim y Levim que estaban en Jerusalén. Entonces, sobre esto hay dos explicaciones de cómo funcionaba esto. Según Rabenu Yeruham, dice que no, que en todas las mishmarot, las 24 mishmarot, la mitad de cada mishmar vivía en Jericó. Por lo tanto, siempre había media mishmeret que subía de Jericó. Y cuando subían de Jericó les tocaba, se llevaban con ellos comida, es decir, en Jericó había un gran mercado, había un lugar tipo centro comercial, no sé cómo poder explicarlo, pero creo que se entiende, que era un lugar donde había un centro de comercio. Y entonces cuando esa mitad de la mishmeret subía a Jerusalén, llevaban con ellos comida y bebida. Y hoy, según otra explicación, dice que no, que había cuando subía cada uno de su ciudad, ¿sí? La mitad de la Mishmeret iba a Jerusalén directamente, es decir, porque cada Mishmeret estaba dividida en 6 familias. Entonces, 3 familias subían directamente a Jerusalén, las que iban a trabajar domingo, lunes y martes. Las que iban a trabajar miércoles, jueves y viernes se iban a Jericó. Y de ahí su labor era durante todos estos 3 días de llevar comida a sus hermanos en Jerusalén. Cuando llegaba el miércoles, las 3 que estaban en Jericó se iban a Jerusalén, las 3 que estuvieron en Jerusalén vuelven a Jericó y se encargan de llevar comida y bebida a sus hermanos en Jerusalén. Son las dos opiniones que hay al respecto. Amar la viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, Kohanim ulvim Israelim me'akevin et hakorban. La presencia de Kohanim, de Levim y de Israelim es imprescindible para que el corbán sea válido. Es decir, que si no hay uno de los 3, el corbán es pasul, no sirve. Manita Tane, por otro lado, en una veredad se enseñó Rabbi Shimon ben Elazar, que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Kohanim ulviim, uchleshir me'akevin et hakorban, que los Kohanim y los Leviim, por supuesto los israelíes también, no los menciona, pero también están incluidos, y los instrumentos musicales son imprescindibles para el corbán. Quiere decir que la música que tocaban los Leviim durante el momento en el cual se ofrecía el corbán tamid era imprescindible. Ahora, ¿dónde está la discusión? De Shemuel y Rabbi Shimon ben Elazar. Mar Sabar, un sabio, opina, y Kashira BP, que la parte principal de la canción es la voz. Mar Sabar y Kashira Bekli, que lo esencial de la canción es el instrumento musical, como ya vimos la discusión en Masejet Sukkah. Amar Rabhama Barguria, Amar Rab, dijo Rabhama Barguria en nombre de Rab. Moshe Tiken Lahem le Israel Shemona Mishmarot. Moshe Rabenu, ¿de dónde vienen estas 24 Mishmarot? Dijimos que de David y Shmuel. Bueno, aquí nos dice Rabhama Barguria en nombre de Rab, que fue Moshe el que estableció 8 Mishmarot. ¿Cómo son estas 8 Mishmarot? 8 grupos. Arba me Elazar, ve Arba me Itamar. 4 de Elazar, el hijo de Aarón, y 4 de Itamar, el hermano, el hijo de Aarón también. Va Shmuel ve Midan al Sheshesre. Después vino Shmuel y vio que el número de Kohanim había aumentado. Entonces, ¿qué hizo? Lo dividió en 16. 8 de Elazar y 8 de Itamar. Va David ve Midam al Arba. Después llegó David y como incrementó el número de Kohanim nuevamente, entonces estableció que fueran 24. Sheneemar, como dice el versículo, Bishnat Harbaim le Malchut David, en el año 40 del reinado de David, Nidreshu Vayematze Bahem Gibore Jail Beyazer Gilad, es decir, fueron solicitados y se encontraron entre ellos hombres valientes en la ciudad de Yazer, en la ciudad de Gilad. Es decir, el versículo nos dice cómo estaban divididos los Kohanim en 24 guardias. Ahora, tenemos una dificultad sobre esto. ¿Fue Moshe el que lo hizo? ¿Fue David? Shemuel y David? ¿Cómo es esto? Metibe, objetaron en el Beta Midrash. Moshe tiken lahem le Israel Shemone Mishmarot. Moshe Rabenu estableció 8 guardias. Arba me Elazar ve Arba me Itamar. 4 de Elazar y 4 de Itamar. Va David y Shmuel, de Midam Alesim Arba. Llegaron David y Shmuel y las aumentaron hasta 24. Sheneemar, Hema Yisad David Ushmuel, Arroe Behemanutam.
Dice el versículo, aquellas fueron instituidas por David y Shmuel, el vidente, como un decreto permanente. Es decir, en Divrei Yamim, Veji que amar. Esto es lo que quiso decir la Beraita. Mi yesodó shel David ushmuel haramati heemidum alesim be'arba. Por institución de David y Shmuel haramati quedó establecido que eran 24 guardias. Es decir, que Shmuel decretó que pasasen de 8 a 16 y después David estableció que fueran 24. Tanya Idach, se enseñó en Raberita. Moshe tiken lahem le Israel shesh esre mishmarot. Dice no. Moshe en realidad decretó 16 mishmarot, 8 de Elazar y 8 de Itamar. Moshe Rabu bene Elazar al bene Itamar, y cuando aumentaron el número de los hijos de Elazar sobre los hijos de Itamar, Hilkum vehemidum alesim be'arba. Entonces los dividieron nuevamente y aumentaron a 24. Es decir, dijimos 8 y 8, y como aumentaron mucho los hijos de Elazar, entonces los de Elazar fueron 16 y los de Itamar fueron 8, un total de 24. Shenemar, como dice el versículo, Vaimatseu bene Elazar rabim le rashea gebarim min bene Itamar. Es decir, fueron los descendientes de Elazar más numerosos que los descendientes de Itamar. Donde se encuentra este versículo en Divrei Yamim también. Veyachlekum livne Elazar rashim levet avot shishasar. Y los dividieron a los descendientes de Elazar según sus casas paternas en 16. Ulbene Itamar levet avotam shmona. Y los descendientes de Itamar según sus casas paternas en 8. Veomer. Y también dice el versículo en Divrei Yamim también. Bet av echad ajuz le Elazar. Ve ajuz le Itamar. Es decir, una casa paterna de más se le asignó a Elazar por cada una de las que ya tenía asignadas. Y lo que ya tenía asignado se le asignó de nuevo a Itamar. Bien, ese es el cálculo. Es decir, por cada una que ya tenía, se le asignó una más. May Beomer. ¿Qué quiere decir Beomer? ¿Por qué tienen que traer este versículo para apoyar? Vejitema, si me vienes a decir, Vejieji de Nefishe Ben Elazar, dices, al igual que aumentaron los descendientes de Elazar, Ajaname de Nefishe Ben Itamar, Shmoname y Kara Bearba Habo. Del mismo modo, aumentaron los descendientes de Itamar, 8 siendo en un principio 4. Tashma, yo te responderé, Bet Ab Ejad Ajuz le Elazar, de Ajuz le Itamar. Es decir, se le asignó por cada una de las que ya tenía una casa más, y lo que ya tenía asignado se le asignó a Itamar. Bien, es decir, es el cálculo. Bien, la proporción. ¿Por qué? Porque yo podía haber dicho, bueno, Moshe hizo 4, 4 y 4 son 8. Aumentaron del mismo número, entonces hicieron 8 y 8 son 16. Entonces, ¿por qué no aumentaron nuevamente de manera proporcional? Entonces, no, porque uno aumentó más que el otro, hasta 16 estaban igualados. A partir de ahí, uno aumentó mucho más que el otro, y entonces lo que iba aumentando de uno, hasta 8 y 8, y a partir de ahí, lo que uno aumentaba, ¿sí? El otro iba aumentando en porcentaje respecto al primero. Tiyufta de Rav Hama Barguria. Esta verita constituye una refutación a la enseñanza de Rav Hama Barguria. La Gemara justifica la opinión de Rav Hama. Amarle a Rav Hama, ¿qué te va a decir Rav Hama Barguria? Tanai, en realidad esta es una discusión entre Tanai, ¿sí? Veana de hambre, Kihai Tana de Amar Shomona. Y yo sigo la opinión de aquel Tana que dijo que fueron 8, las guardias que Moshe estableció, tal y como figura en la verita que fue citada anteriormente. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una verita. Arba'a Mishmarot Alu Minagola. Cuando Ezra llamó a los judíos a subir a la tierra de Israel desde Babel, solamente 4 de las 24 guardias subieron de Babel de vuelta a la tierra de Israel. Volvieron del exilio. ¿Cuáles son estas 4 guardias? Solamente 4. Beluhen. Y estas son Yedaya, Harim, Pashhur y Imer. Amdu Neviim Shebenehem. Al ver que
gran parte del pueblo de Israel prefirió quedarse en el exilio, y con él la mayoría de los Kohanim, fueron los profetas que había entre ellos, entre los que retornaron del exilio, Vejilkum, Vehemidum, Alesim, Bearba, y las dividieron, estas tres guardias, las dividieron en, perdón, estas cuatro guardias las dividieron en 24. Es decir, cada una la dividieron en 6. Y así había 24 guardias. Belalum, Untanum, Becalpi. Después escribieron el nombre del jefe de cada guardia en un trozo de pergamino. 24 pergaminos en total. Los mezclaron y los pusieron en una urna. Va Yadaya Benatal Helko, Bejelek Haverav, Shesh. Primero se acercó el jefe de la casa paterna de Yedaya. Tomó su pergamino y el pergamino de sus compañeros de guardia. En total tomó 6. Y según el orden en que los fuera sacando, habrían de servir en el Bet HaMikdash. Va Harim Benatal Helko Bejelek Haverav Shesh. Hizo lo mismo, tomó su parte y la de sus compañeros 6 en total. Vejen Pashur, lo mismo hizo Pashur. Vejen Imer, y lo mismo hizo Imer. Vejen Hitnu Neviim Shebenehem, los profetas que había entre ellos pusieron la condición. Sheafilu Yehoyadiv Rosh Mishmeret Ole, incluso, aunque la guardia de Yehoyadiv, que era la primera guardia de todas cuando existía el Bet HaMikdash, aunque subiera de vuelta a Israel del exilio, Lo Yidhe Yedaya Minkomo, no sería apartada ninguna de las guardias de Yedaya de su puesto. Ela Yedaya Aikar, sino que Yedaya quedaría siendo el principal. Yehoyarib, perdón, Tafello, sería secundario respecto a él. Es decir, por el mérito de que ellos sí subieron de Babel y fueron los primeros que subieron de Babel, entonces, aunque volviese el que antes era la primera guardia, no le iban a dar, no le iban a restituir su lugar, sino que Yedaya había ganado ese mérito por haber vuelto de Babel. De ahí la importancia de venir a la tierra de Israel y de escuchar ese llamado para volver a casa. De Israel, Shebotó Mishmar. Entonces, esto era con respecto a los Kohanim. ¿Qué pasaba con los israelíes que había en esa guardia? De Israel, Shebotó Mishmar, Mitkansim Be'arehem Bekorim Be'maase Bereshit. Dijimos que los israelitas que formaban parte de esa guardia, es decir, el Mahamad, se reunían en los Bate Knesset de sus ciudades y ahí leían el Sefer Torah, el relato de la creación. Bien, es decir, los que no vivían en Jerusalén, los otros iban al Bet HaMikdash. Dicen, Menah Emile, ¿de dónde se dedujo que había que leer Maaseh Bereshit? Amar Rab Yaakov Bar Aja, Amar Rab Asi. Dijo Rab Yaakov Bar Aja en nombre de Rabasi. Ilma Lema Amadot, no nitkai mucho más bares. ¿Sabes por qué? Porque si no fuese por los korbanot, es decir, los Maamadot, no subsistirían los cielos y la tierra. Pues sin ellos, Israel no tendría cómo expiar sus pecados y sería destruido. Y dice, ¿cómo sabemos esto? Sheneemar, como dice el versículo. Vayomer Hashem Elohim, Bame Eda Kiorishena. Abraham le dijo a Dios, Dios mío, ¿cómo yo puedo saber que voy a heredar la tierra de Israel? Dice, Amar Abraham, Ribono Shel Olam, dijo Abraham, Señor del universo, Shema Israel Jotim Lefaneja, Gata Oselahem, Kedora Mabul, Ugdora Pelagá. A lo mejor los hijos de Israel van a pecar ante ti y tú harás con ellos, como hiciste a las personas de la generación del diluvio, o como hiciste a las personas de la generación de la dispersión, después de la torre de Babel. Amarle, le dijo Hashem, a Abraham, no lo voy a destruir. Amar Lefanab, dijo Abraham nuevamente, Ribono Shel Olam, Odieni Bama Irashena. Entonces, hazme saber cómo voy a heredar la tierra de Israel. Es decir, cómo van a poder ellos, a pesar de sus pecados, heredar la tierra. Amarle, que Jali Egla Meshuleshet, Veail Meshulash. Toma para mí una becerra por triplicado, una cabra por triplicado y un carnero por triplicado, Betor Begodal, y una tórtola y un pichón. Esto es lo que se llama el Brit Ben Abetarim,
el pacto entre las partes. Pero ¿qué estamos viendo? Que esos son animales que se van a ofrecer frente al altar. Entonces Hashem le está insinuando a Abraham que a través de los sacrificios los Yehudim van a poder expiar sus transgresiones. Y eso es lo que les va a dar el mérito de que van a poder mantenerse en la tierra de Israel. Amar Lefanab, le dijo a Abraham, a Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo. Taniach, Bisman Shebet Hamikdash Kayam. Está muy bien todo esto de los korbanot cuando existe el Bet Hamikdash. Ahí van a poder traer sus ofrendas y expiar. Bisman Shem Bet Hamikdash Kayam Mate Aleem. Pero cuando no haya Bet Hamikdash, ¿qué va a hacer de ellos? Amarlo, que va, Tikanti Lahem Seder Korbanot. Dijo, yo ya establecí para ellos en mi Torah el orden de los korbanot y detallé en ellas sus leyes. Para que Bisman Shekorim Bahen Lefanai, cuando ellos van a leer acerca de estos korbanot ante mí, Maaleani Alehem Keilu y Kiribum Lefanai. Yo voy a considerar como si hubiesen ofrecido ante mí esas ofrendas. Veani Mohel Lahem et Kol Abonotehem. Y yo voy a expiar todas sus transgresiones. Tanur Rabanan, ese nuestro sabes en una vereita. Anshem Ishmar Ayumit Palelim al Korban Ajehem Sheyit Kabel Beratzon. Los hombres de la guardia rezaban por el Corbán de sus hermanos, por la ofrenda de sus hermanos, para que fuera recibido por Hashem con agrado. Vean, Shema Amad, Mitkansim Levet Akeneset, Veyoshvim Arbat Aniot, y los hombres del Mahamad se reunían en los Bate Knesset y ayunaban durante los 4 días que vimos, lunes, martes, miércoles y jueves. Bien, aquí, cuando vemos los hombres de la guardia, ¿sí? ¿Quiénes rezaban? Hay dos puntos de vista. O bien eran los israelíes que estaban en Jerusalén, que subían al Bet HaMikdash, o bien eran los otros Kohanim, que no les tocaba servir en el templo en ese día, pero que estaban dentro de ese Mishmar. Es decir, cada Mishmar dijimos que estaba dividido en 6 familias. Entonces las demás familias rezaban por los Kohanim que estaban haciendo esa ofrenda en ese día. Entonces, ayunaban 4 días. Basheni, Beshabat, Bishlishi, Berevi, Hamishi. Lunes, martes, miércoles y jueves. Besheni, al Yore de allá. El lunes, ¿por qué ayunaban? Ayunaban por los que se hacían al mar, los que salían a navegar. ¿Por qué? Porque ¿qué se creó en el segundo día? Se creó el agua, el mar, los océanos. Bishlishi, el martes, al Uleje Midbarot, por los viajeros del desierto. ¿Por qué? Porque en el tercer día fue creada la tierra, se secó la tierra y se vio la tierra. Barrevií a las que hará Shelotipol al Tinocot. En el cuarto día, el miércoles, ayunaban por la enfermedad de Ascará, que es una especie de enfermedad respiratoria, para que no la padecieran los niños. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta enfermedad con el tercer día, el cuarto día, perdón? El miércoles. ¿Qué se creó el miércoles? Los astros. ¿Cómo se dice los astros? Se dice meorot, ¿sí? Meorot. Y meorot es una palabra que es similar a la palabra meerot. Meerot son maldiciones. Entonces, como un tipo de maldición es esta ascará, entonces por ello se rezaba para que no llegasen este tipo de maldiciones. Bien. Ahora pensando, meorot, meteoritos, está también similar. Bajamishá al ubarot umenikot. El quinto día, el jueves, rezaban por las mujeres embarazadas, o ayunaban, perdón, por las mujeres embarazadas, para que no abortaran. Perdón, Bajamishi al Ubarot Umenikot, Ubarot Sheloyapilu, es decir, por las mujeres embarazadas y las que amamantaban. Por las embarazadas para que no aborten. Umenikot, Sheyeniku et Benehem, y las que estaban amamantando para que pudiesen seguir amamantando a sus hijos, es decir, para que tuviesen leche para dar. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene esto con el quinto día? Porque en el quinto día fueron creados los peces. Y ahí dijo, Yishetsu Amaim Nefesh Hayah, es decir, que proliferen en el agua la vida, criaturas con vida. Ubeerev Shabbat, pero el viernes, lo ayú mitanin, no ayunaban. ¿Por qué? Mi pene que boda Shabbat, por el honor del Shabbat. Kalva Homer be Shabbat Atzma, con más razón, en Shabbat mismo que nos ayuna. ¿Qué nos quedó? Vimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y Shabbat. ¿Qué nos queda? El domingo. ¿Por qué no ayunaban el domingo? Dejad de Shabbat Maitamalo. ¿Por qué no ayunaban el domingo?
Amar Rabbi Yohanan mi pene hanotzrim, a causa de los notzrim. Bien, hay dos explicaciones que vamos a dar. La primera es lo que dice aquí, dice los notzrim son no judíos que tenían como día festivo el domingo, para que no se enfadasen contra los judíos que ayunaban en su día de fiesta, entonces no se ayunaba el domingo. Bien, los notzrim hoy en día son los católicos. Ahora, Rabbi Shmuel bar Nachmani amar mi penen shayush shelishi leyetzira. Ahora, notzrim también viene de notzer, de creación. Entonces dice, por los que fueron creados. Esto es lo que dice Rabbi Shmuel bar Nachmani. ¿Qué quiere decir? Que el domingo es el tercer día después de la creación del hombre. El hombre fue creado viernes, sábado, domingo, tercer día. Bien. ¿Y qué pasa en el tercer día? El tercer día del tercer día es el día en el que la persona está más débil, que tiene que ver la creación con estar débil. Bueno, primero lo vimos con Abraham y con los hombres de Shechem, que al tercer día después del Brit Milá estaban débiles. Bien, ¿y qué tiene que ver la creación con el Brit Milá o con estar débil? Porque en el mismo día en el que Adán fue creado, Hashem lo hizo dormir y le sacó una costilla. Entonces, el hecho no es por el Brit Milá en sí, sino que es por la operación. Entonces, al tercer día de la creación, el hombre estaba especialmente cansado porque era el tercer día desde que Hashem le sacó la costilla. Y por eso es un día en el que se está débil y entonces por eso no ayunaban. Resh Lakish amar, mi pene neshama yetera. Resh Lakish dijo no, es por causa de la neshama yetera, del alma adicional. Sabemos que en Shabbat el hombre recibe un alma adicional y lo abandona cuando acaba Shabbat. Que amar Resh Lakish neshama yetera nitna bo be'adam be'erev Shabbat. Un alma adicional le es entregada a la persona en la noche de Shabbat. De Motzai Shabbat no tenemos también menos. Y a la salida de Shabbat se la quitan. Shenemar, como dice el versículo. Vayom Hashvi Shabbat vayinafash. Es decir, en el día séptimo, Shabbat reposó, vayinafash y descansó. Espera, reposó y descansó no es lo mismo. Entonces dice que van, Shabbat, puesto que reposó Shabbat, Ivda Nefesh, Vai Ivda Nefesh, es decir, Vai y Nafash, lo divide en Vai, ay, es como una exclamación, Nefesh, Vai Nefesh, es decir, ay, perdí mi alma. Muy bien. Vamos con otra parte de la Mishnah. Si os acordáis, dijimos que era una Mishnah muy larga, es la única Mishnah del capítulo 4 y la estamos analizando en todos sus aspectos. Vayom Arishon, Bereshit, Vayhirakia. Es decir, ¿qué es lo que se leía en las sinagogas durante los 6 días de los Mahamadot? Dice, el primer día leían Bereshit y Yehi Rakia. El segundo día, Yehi Rakia, Vetache Haaretz. Y así, cada día, el día que corresponde en la creación y el día siguiente. ¿Para qué? Para que pudiesen subir 3 personas a la Torah. Entonces dice, Tane, Bereshit Bishnai. Fue enseñado en una vereita. El párrafo de Bereshit lo leen entre 2 personas, es decir, el Cohen y el Leví. Yehi Rakia Be'echad. Y el párrafo que dice que haya un firmamento es leído por uno solo, el Israel. Entonces dice, pregunta la Gemara y dice, Bishlama Yehi Rakia Be'echad. Dice, yo entiendo, está muy bien, Yehi Rakia, que lo lea una sola persona. ¿Por qué? Trata Pesuke Jabo, porque tiene 3 versículos, que es lo mínimo que lee una persona cuando sube a la Torah. El Bereshit Bishnai, Maitama, pero la parte de Bereshit que se ha leído entre 2, ¿cuál es el motivo? Dice, Hemsha Pesuke Habian, tiene 5 versículos. ¿Cómo puedo dividirlo en 2? Tengo 5 versículos nada más, es decir, uno tiene que leer 3, otro tiene que leer 2. Dice, perdón, Utnan, y además fue enseñado en una Mishnah, Hakore Batorah, el que va a leer la Torah, lo al yifhot mishlosha pesukim, que no lea menos de 3 pesukim. Entonces aquí tenemos una discusión entre Rab y Shmuel sobre cuál es la respuesta. Rab Amar Doleg, Shmuel Amar Posek. Rab dijo, el segundo salta hacia atrás, es decir, repite un versículo. Y Shmuel dijo, Posek, divide, es decir, es verdad, hay 5, ¿sabes qué? Vamos a leer 2,5 uno y 2,5 otro, paramos en la mitad. Y así es como si hubiese casi 3 y casi 3. Bien.
Rab de Amar Doleg. Y Rab que dijo que se salta hacia atrás. Maitama lo Amar Posek. ¿Por qué dijo que no se interrumpe? Es decir, ¿por qué Rab no dijo como Shmuel que hay que cortar en la mitad? Dice, Casabar, Kol Pesuka de la paz que Moshe, Anán lo pasquinanle. Rab sostiene que todo versículo que no haya dividido Moshe Rabenu, nosotros no podemos dividirlo. Es decir, puesto que Moshe no puso un punto ahí, entonces yo no lo puedo dividir. Ushmuel Amar Posek. Y Shmuel que dijo que se divide, muy pasquinan. ¿Y acaso podemos dividir un versículo en dos? Ve Amar, pero si dijo Rabbi Hanina Cara, dijo Rabbi Hanina Cara, el experto en las escrituras. ¿Por qué? Porque también enseñaba a los niños pequeños, allá Melamed Tinokot. Tzar Garoa Yali es el Rabbi Hanina Hagadol. Un gran sufrimiento padecí con Rabbi Hanina el Grande, por el tema este de dividir los versículos. Y no me autorizó a dividir los versículos, sino únicamente para los alumnos pequeños que estudian Torah de sus maestros. Oil, uleit lamed asuyin. ¿Por qué? Porque lo están dividiendo. ¿Para qué? Para aprender. Porque no son capaces de recordar todo el versículo. ¿Sí? De ahí sabemos que no se hizo un versículo a medias. Si se va a leer un versículo, hay que leerlo entero. Ushmuel hatam ta'amamay. Ay, Shmuel, ¿qué te va a decir ahí? ¿Cuál es el motivo? Dice, Mishum de lo efshar, ajaname lo efshar. Dice, bueno, está muy bien que no se divida un versículo. Pero aquí, puesto que no tengo más remedio, no tengo más remedio. Es decir, tengo que subir a dos personas, tengo 5 pesuquín, no tengo más remedio. Tengo que cortar en algún lugar. Shmuel Amar Posek. Y Shmuel que dijo que se divide el versículo. Maita malo Amar Dolek. ¿Por qué no dijo que se salta para atrás? Como dijo Rab. Que será Mishum Enechnasim. Por causa de los que van a entrar. Ugeserá Mishum Ayotseim. O por los que van a salir. ¿Qué quiere decir? Que si yo corto y digo, el primero lee 3 y el segundo lee 2, ¿qué pasa si una persona entra cuando el segundo lee 2? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a haber? Perdón, entra después de que se leyeron los 3 primeros y ve que quedan 2 y dice, ¿qué quiere decir? Que el segundo puede leer 2 o al revés. ¿Qué pasa si el primero lee 2 y después sale la persona? Entonces, ¿qué va a decir? Entonces se puede leer 2. ¿Sí? No lo he explicado bien. Dice así. A causa de los que entran al Betkeneset después de que el primero ya hubo leído su trofe, los cuales al escuchar el segundo leer los 3 últimos versículos del párrafo, pueden pensar que el primero leyó solo 2. Otra vez, claro, porque en realidad los dos leen 3. Es decir, yo leo 3 y el segundo repite el versículo anterior y lee 2 más. Ahora, los que entraron después de que le acabó el primero, ¿qué van a escuchar? Que solamente el segundo leyó 3 y van a ver que había 5 versículos que van a decir, el primero leyó 2, ¿sí? O, al contrario, por el que se va. Es decir, el primero leyó 3. ¿Cuánto queda? Quedan 2. La persona se fue, no vio que el segundo repitió un versículo y leyó 3. ¿Qué va a pensar? ¿Que el segundo leyó 2? Entonces, para evitar eso, dice, no se vuelve para atrás. Metibe. Objetaron los sabios del Beta Midrash. Para Shashel Shisha Pesukim, Korimota Beshnai. Un párrafo de la Torah de 6 versículos se lee entre 2, es decir, 3 cada uno. Beshel Hamisha, y si tiene 5 versículos, Beyahid, lo lee uno solo. Veim Adishon Koresh Rosha, y se ocurre que el primero lee 3. Asheni Koresh Naim, mi parashá Zov, dejan mi parashá Jeret. El siguiente lee 2 que quedaban de esta parashá y uno de la parashá siguiente. ¿Cuál es el problema? Veishomrim Shilosha. Y hay quienes dicen que lee 3 de otro párrafo. Porque no se debe empezar un párrafo cuando vayan a leer menos de 3 versículos del mismo. Le manda a Mardolek Lidlog. ¿Por qué hay que hacer así? Dice, según Rab, que dijo que puede saltar para atrás, pues que salte para atrás y vuelva a leer. Pues manda a Marposek Lipsok. Y para Shmuel que dice que corte el versículo a la mitad, que lo corte. Y así va a leer 5 también. Van a leer 3 cada uno, 2 y medio. Dice Shane Atama, aquí es diferente. Porque en el caso de la lectura de todos los días, no hay problema. De Itle Rafja. ¿Por qué? Porque hay muchos más versículos. Es decir, la lectura que hacemos los lunes y los jueves y en Shabbat en Minjá no es un problema. ¿Por qué? Porque estamos solamente haciendo un avance de lo que vamos a leer. Y hay mucha más para allá por delante para leer. Yo puedo leer
3, puedo leer 9, puedo leer 25 versículos si quiero, puedo leer toda la parashá si quiero. Bien, pero en estas lecturas especiales vamos a ver el ejemplo de la lectura de Rosh Hodesh. La lectura de Rosh Hodesh hacemos justamente esto. Tenemos Tzabel Bene Israel, bien, tenemos que hacer subir a 4 personas. Bien, el Cohen lee, ¿sí? Lee 3 versículos y el Leví le quedan 2. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a leer el último versículo que leyó el Cohen. ¿Y por qué no leemos 3 y después otros 3 para el tercero y otros 3 para el cuarto? No puedo, ¿por qué? Porque el cuarto, cuando acaba, le quedarían 2. El siguiente versículo ya no habla de Rosh Hodesh, está hablando de otro tema. Y esta lectura es una lectura solo por este tema. Entonces ahí se me acaba el lugar donde leer y no puedo seguir más adelante. Eso es lo que está diciendo. Cualquier lectura de lunes, jueves o Shabbat por la tarde puedo seguir adelante, no hay problema. Pero aquí es diferente. Lo mismo ocurría con la lectura de los Mahamadot. Es decir, el Yom Rishon y el Yom Rishon tengo que leer 1 y 2. No puedo empezar a leer el principio del día 3. Entonces tengo que o cortar los pesukim en 2 o repetir uno de los pesukim para el segundo que subió. Esa sería la explicación y así es como nosotros hacemos. Hemos visto el ejemplo en Rosh Hodesh que se repite un versículo para que el segundo también pueda leer 3 versículos. Hasta aquí nuestro estudio de hoy, nuestro DAF de hoy. Nos encontraremos mañana antes de Shabbat Kodesh, Chizku Veimtzu y Bezrat Hashem. Nos vemos mañana.